Continuamos con el estudio de la norma y en esta oportunidad desarrollaremos el tema acerca de conjunto completo de estados financieros. ¿Qué entendemos por presentación razonable de los estados financieros? La norma nos dice que los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos pasivos y gastos establecidos. Ya hemos estudiado sobre las entidades que sí están obligadas al cumplimiento de aplicación de la NIF para las pymes. La norma nos dice que una entidad cuyos estados financieros cumplan con la aplicación de dicha norma en la elaboración de sus estados financieros efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Es decir, que si las entidades no cumplen con la normativa, no deben señalar que sí la cumplen. Ya en el ejemplo de los estados financieros que les he proporcionado, ustedes pueden validar en dicho documento la manera en que la empresa ha declarado explícitamente con qué normativa están elaborados los estados financieros. Sobre el tema de la información comparativa, la norma nos dice que una entidad revelará la información comparativa respecto del periodo comparativo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa para la información descriptiva y narrativa cuando esto sea relevante y para la comprensión de los estados financieros del período corriente. Ya en el ejemplo que les he alojado, podemos ver que la empresa presenta sus estados financieros de forma comparativa, es decir, compara el ejercicio 2020 versus el ejercicio 2019. De esta manera podemos validar que la información que se está presentando es para el año 2020, ya que la columna del año 2020 es la que se presenta al lado izquierdo y el año anterior con el que se compara es la que se presenta al lado derecho. Sobre la materialidad o importancia relativa, la norma nos dice que depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud juzgada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Así también presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. Este es el detalle de lo que debe integrar un conjunto completo de estados financieros. Es decir, según la norma, un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluye todo lo siguiente: un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa, un solo estado de resultados integral, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo
y las notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa acerca de la entidad. Ya en las láminas siguientes vamos a ir desglosando cada estado financiero. ¿Y qué es el estado de situación financiera? Bueno, según la norma nos dice que es un documento que también se conoce como balance de situación y muestra la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio a una fecha concreta. Ya en las láminas anteriores o en los apartados anteriores hemos aprendido acerca de cada elemento. Ya hemos aprendido cómo se mide un activo, cómo se mide un pasivo, cómo se mide un patrimonio. Y para ampliar sus conocimientos acerca de los dos grandes estados financieros, les he alojado un material en PDF para que puedan leerlo también a la par de esta presentación. Sobre las cuentas principales que integran el estado de situación financiera, tenemos los activos. Los activos se dividen en activos corrientes y activos no corrientes. Una entidad clasificará un activo como corriente si cumple estas condiciones: cuando se espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. El ciclo normal de operación se entiende en un periodo de 12 meses para nuestro caso en El Salvador. La otra condición es: mantiene el activo principalmente con fines de negociación. La siguiente condición es: espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa. Es decir, que si el activo se compró, por ejemplo, en junio, esta condición nos dice 12 meses siguientes, es decir, al cerrar el periodo solo lleva 6 meses. Los 12 meses se cumplirían a junio del siguiente año. Si cumple esta condición, pues igual se considera como un activo corriente. La otra condición es: el activo sea efectivo o equivalentes al efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado o utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de 12 meses siguientes a la fecha de la presentación. La entidad va a clasificar los demás activos como no corrientes. Es decir, un activo no corriente es el que no cumple estas condiciones de las que las he mencionado. Y cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable. Ya en su ebook con el que ustedes están trabajando, pueden ver a detalle las cuentas que integran este elemento de activos corrientes. Sobre los pasivos. Bueno, los pasivos también forman parte del estado de situación financiera. También se dividen en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Una entidad clasificará un pasivo corriente cuando espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. B. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. O el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Si cumple estas condiciones, es un pasivo corriente. Si no cumple estas condiciones, estamos hablando de un pasivo no corriente y por lo tanto debe clasificarse dentro
de esos elementos en el estado de situación financiera. De igual manera, en su ebook pueden ver el estado de cuentas que integran los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. El otro gran estado financiero del que nos habla la norma es el estado de resultados. Este estado financiero es el que presenta todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo sobre el que se informa, así como el resultado obtenido en dicho periodo. Bueno, acá tenemos la estructura de forma general de un estado de resultados. Al inicio, se detallan los ingresos operacionales. A esos ingresos se les restan los costos de ventas y obtenemos una utilidad o una pérdida bruta. Como ya hemos visto en los apartados anteriores, dijimos que el resultado era la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. Y bueno, acá traemos a mente esa información que ya habíamos aprendido. Continuamos. Después de obtener una utilidad o pérdida bruta, le restamos los gastos de administración y ventas que, bueno, en otras entidades pueden llamarse gastos operativos. Bueno, al restarle a la utilidad o pérdida bruta los gastos operativos, que en este caso pues he escrito gastos de administración y ventas, obtenemos la utilidad o pérdida operacional. A ese resultado le sumamos otros ingresos operacionales y le restamos otros gastos operacionales y obtenemos una utilidad o pérdida antes de impuestos. A esa utilidad le calculamos para nuestro caso de El Salvador, le calculamos el impuesto sobre la renta y hacemos una operación aritmética. A esa utilidad le restamos el impuesto calculado y obtenemos una utilidad o pérdida neta de ese periodo que estamos informando. La norma nos dice que como mínimo una entidad incluirá en el estado de resultados partidas que presenten los siguientes importes del periodo: los ingresos de actividades ordinarias, los costos financieros, el gasto por impuestos y el resultado después de impuestos. Finalmente, la ganancia o pérdida después de impuestos. Ya en el ejemplo que les he alojado sobre los estados financieros reales de una entidad, ustedes pueden validar esta información y ver la estructura en la que ellos han presentado este estado financiero y pueden ver que prácticamente la estructura se mantiene, la información que dice la norma es revelada y ahí pueden ver ustedes cómo la entidad refleja sus resultados al final de un periodo. Otro gran estado financiero es el estado de cambios en el patrimonio. Este estado o este documento es una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes del resultado del periodo y otros resultados integrales, los importes de las inversiones hechas por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a estos en su capacidad de propietarios. Acá podemos ver de forma general la estructura de un estado de cambios en el patrimonio y se establece las ganancias, las utilidades y todas las partidas que integran el estado financiero al inicio del periodo del que se informa. Se reflejan los aumentos y las disminuciones que han habido dentro de ese periodo y pues se establece una conciliación
para establecer o cómo se obtuvieron los saldos al final de ese periodo. En este ejemplo podemos ver, estamos informando el año 2020 y partimos de la información al final del año 2018. Sumamos o disminuimos de acuerdo a la información que tenemos y establecemos un saldo al finalizar el año 2019. A los saldos del año 2019 se le suman, en este caso las utilidades que hubieron en ese año, los aumentos y disminuciones siempre relacionados a esa partida y establecemos saldos al finalizar el ejercicio del año 2020. De forma general, el estado de cambios en el patrimonio refleja, las ganancias acumuladas, como les decía, al inicio del periodo del que se informa, los dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar. Si hubiera una reexpresión de ganancias acumuladas, ya sea por correcciones de errores de periodos anteriores o reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables y las ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. De igual manera, los invito a que ustedes puedan ver en los estados financieros de la entidad ejemplo que les he alojado para que puedan ustedes tener un panorama más realista de cómo las entidades presentan este estado financiero. Y finalmente tenemos un estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo presenta operaciones realizadas en el periodo, muestra las entradas y salidas de efectivo que presentan la generación o aplicación de recursos del periodo sobre el que se está informando. De forma general, el estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad, mostrando por separado los cambios según procedan a actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Esos son los tres grandes rubros en los que se clasifica la información y sobre los que se espera que la entidad revele en lo que haya utilizado su efectivo y equivalentes al efectivo. De igual manera, este estado financiero se presenta de forma comparativa. Y los invito nuevamente a que puedan validar este estado financiero en el ejemplo real que les he alojado en la plataforma. Y ahí ustedes pueden validar cómo presentan las entidades este estado financiero. Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingreso de actividades ordinarias de la entidad. Por consiguiente, los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente proceden de las transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado. Por ejemplo, algunas actividades de operación son cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios, cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias, los pagos a proveedores, los pagos a empleados y prestaciones sociales, pagos de impuestos y otros cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos específicamente para vender. Sobre las actividades de inversión, las normas nos dicen
que las actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones que no están incluidas en los equivalentes y al efectivo, como por ejemplo los depósitos a plazo, que sí son equivalentes al efectivo, pero no están dispuestos en el corto plazo. Bueno, algunos otros ejemplos considerados como actividades de inversión son los pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos, anticipos de efectivo y préstamos a terceros, cobros procedentes de reembolso de anticipo y préstamos a terceros. Estos son de forma general las actividades que se consideran de inversión y en el estado de flujo de efectivo se revela la salida o los flujos generados por estas actividades. Sobre las actividades de financiación, la norma nos dice que son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad, sobre todo de préstamos a largo plazo. De forma general, las partidas que integran las actividades de financiación son cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o por rescatar las acciones de la entidad, los cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, hipotecas y otros préstamos a corto y a largo plazo, reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamos. Sobre la identificación de los estados financieros, la norma nos dice que una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y las notas que están reflejadas también en ese informe. Cada estado financiero debe distinguirse de otra información que esté contenida en ese documento. Por ejemplo, en la estructura mostrada anteriormente sobre el estado de resultados y el ejemplo sobre el flujo de efectivo, sobre el estado de cambios en el patrimonio, pudimos ver que tiene un encabezado. El encabezado consta del nombre de la entidad, el nombre del estado financiero, la fecha o el periodo al que hace referencia y la moneda en la que está expresada ese estado financiero. Esos son los datos de identificación que nos solicita la norma. Asimismo, ustedes pueden validar en el ejemplo mostrado sobre los estados financieros la forma real en que han presentado dichos estados financieros y todos los datos que ahí se incluyen, es decir, no se puede omitir el nombre de un estado financiero para no confundirse con otro documento que integre el, el informe que emite el auditor o la administración de la entidad. En las notas que acompañan a los estados financieros no debe faltar
el domicilio y forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su sede social o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades si fuere diferente a la sede social o a la sede principal. Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades. De igual manera, les invito a que puedan consultar y ampliar sus conocimientos en la norma de información financiera para las pymes, así también con validar la información en los estados financieros reales que les he alojado y en el documento en PDF en donde se amplía acerca de los grandes estados financieros que una entidad debe presentar al finalizar un periodo.